Hola a todos. Bueno, en este video vamos a aprender cómo utilizar esta herramienta que es un multímetro o tester. Esta es una herramienta imprescindible para los que trabajamos en electrónica, electricidad, ya que nos permite realizar múltiples mediciones de diferentes características como son tensiones, corrientes, resistencias. Podemos medir continuidad. Bueno, en este caso les voy a mostrar este tester, que es de lo más básico, con lo que se puede empezar, digamos. Creo que es con lo que todos empezamos cuando recién estamos en esto. Este es un tester de la marca JA. Viene en esta cajita. Acá vemos, estas son las mediciones que nos permite realizar. Podemos medir tensión continua, corriente continua, tensión alterna, podemos medir resistencias, diodos, el HFE, que esta es una característica de los transistores. Esto nos indica que con esto podemos medir continuidad. Bueno, este es el tester. Acá vemos en esta parte tenemos, esto sería lo que es para medir tensiones alternas. Acá tenemos para medir corrientes, corriente continua. Acá tenemos, como vemos, tienes diferentes rangos. Esto es muy importante, ya que cuando, por ejemplo, si queremos medir la tensión domiciliaria de nuestra casa, que generalmente es de 220, si lo ponemos en 200 no sería el rango correcto, entonces no obtendríamos la medición. Tenemos que colocarlo en 750 y así sí podríamos obtener los 220. Así lo mismo para corrientes. Vemos que acá tenemos diferentes rangos, de hasta 2000 microamperes, 20 miliamperes, 200 miliamperes. Acá este sería también para medir corriente continua, hasta 10 amperes. Acá tenemos para medir cuando queremos, acá seleccionamos cuando queremos medir el HFE de los transistores que se conectan en esta parte, a este zocalito, de acuerdo a si es un transistor del tipo NPN o del PNP. Acá también tenemos para medir continuidad o para medir los diodos. Acá tenemos, en esta parte sería todo para medir resistencia. También tenemos los diferentes rangos desde 200 ohm hasta 2000K. Y en esta parte tendríamos para medir lo que es la tensión continua, también con sus diferentes rangos desde 1000 voltios hasta 200 milivoltios. Esto es muy importante, lo de los rangos, ya que como expliqué recién, si queremos medir 220 y lo colocamos en 200 no vamos a tener lectura. En los tester o multímetros más avanzados, más profesionales, ya viene una función que se llama autorrango, en la que simplemente seleccionamos si vamos a medir una tensión alterna, ponemos el indicador en tensión alterna y listo. Como es autorrango, solo se ubica, digamos, en la tensión que estamos midiendo. Bueno, esto es el tester. Viene con las dos puntas, que son estas, la negra. El cable negro lo tenemos que conectar aquí donde dice COM, ahí va. Y el rojo lo conectamos aquí, en esta que tiene para medir tensión, resistencia o corrientes. Si alguna vez vamos a hacer una medición de corriente que está en 5 amperes, por ejemplo, calculamos que podría ser eso, ahí se lo cambiaría, se lo conectaría acá. Pero inicialmente, para medir tensiones, resistencias o corriente, el cable rojo va en esta posición, en este zócalo. Ahí está, ya lo tenemos listo. Funciona con una batería de 9 voltios, que se sacan estos dos tornillitos, saca esta tapita y se lo pone ahí y listo. Bueno, ahí estaría listo para comenzar a funcionar. Ahora vamos a ver cómo realizar
algunas mediciones. Tenemos este protoboard con una resistencia, un diodo, y por acá tenemos dos cables de alimentación que vienen de nuestra fuente regulada a 5 voltios. Bueno, lo primero que vamos a hacer es medir estos 5 voltios. Para eso vamos al tester y nos ubicamos en la posición de tensión continua, que sería este sector. Como sabemos que vamos a medir una tensión de unos 5 voltios aproximadamente, podemos ubicar el seleccionador en 20 voltios. Ahí está. Ahora medimos siempre la punta roja en lo que sería el positivo y la punta negra en el negativo. Y ahí tenemos la lectura de unos 5 voltios, digamos. Ahora vamos a medir unas resistencias. Tenemos 4 resistencias, una de 10 ohms, otra de 470 ohms, otra de 1K y otra de 10K. Para medir, empecemos con la de 10 ohms. Nos vamos al sector de resistencias, que sería todo este sector, y de ahí ponemos el seleccionador en la menor escala, que sería de 200 ohms. Lo movemos, ahí está, y ahora comenzamos. Esta sería la primera resistencia de 10 ohms. Ahí está, nos marca unos 10.9 ohms. Nunca nos dará la lectura exacta de la que debería dar la resistencia. Ahora vamos con la de 470 ohms. Si dejamos ahí el seleccionador, no vamos a tener lectura, ya que está para leer una resistencia de hasta 200 ohms. Entonces comprobamos, no obtenemos lectura. Por lo tanto debemos mover el seleccionador a la siguiente posición, que sería de 2000 ohms. Ahí lo movemos y ahí ya obtenemos la lectura. Para la siguiente resistencia de 1K, donde está el seleccionador es suficiente, así que vamos a medir. Ahí está, 985 ohms. Y para la última resistencia de 10K sí debemos cambiar el rango nuevamente a la posición de 20K. Lo cambiamos y ahora sí medimos. Y ahí tenemos 9.85K. Ahora vamos a medir un diodo. Para eso nos vamos a la posición esta. Y lo que debemos hacer es poner la punta roja de nuestro tester en el ánodo del diodo, que sería esta pata conectada al cuerpo negro del diodo, y la punta negra en el cátodo. Esto nos debería arrojar una lectura, y así sabremos que este diodo está en buen estado. Ahí está. Por ejemplo, yo tengo por aquí una fuente de alimentación de una tira de LED que se rompió, digamos. Es esta. Por subidas y bajas de tensión se dañó. Y a simple vista vemos que este capacitor está inflado. Por lo tanto, ese capacitor habría que cambiarlo. Y otra cosa que podemos hacer para ver si están mal es medir los diodos. Por ejemplo, vamos a medir algunos. Esto es lo que sería en la entrada, son los que hacen de rectificación. Los ponemos ahí y deberían arrojar una medida si es que están en buen estado. Este parece estar en buen estado. Este no, como vemos está en corto, por eso
suena el buzzer de nuestro tester. Está dañado. Este está bien. Este es el que está mal. Bueno, es solo un ejemplo que le quería dar de cómo podemos medir los diodos en un circuito. Y ahora vamos a medir, por ejemplo, tenemos estos LED, los cuales queremos saber cuál es la tensión de alimentación que necesitan. Y lo que se puede hacer rápidamente es a los 5 voltios conectar una resistencia de 1K y conectar los LED, y así y luego medimos con el tester en las patas de nuestro diodo y vemos la tensión que marca es la tensión que necesitan para su correcto funcionamiento. Así que acá ya tenemos colocada una resistencia de 1K por aquí y conectamos el diodo. Ahí está. Como ven, tiene muy poca iluminación, ya que tiene una resistencia de 1K, lo que le deja circular una corriente muy pequeña a través del diodo. Ahora vamos a medir tensión con extensión continua. Nos vamos a la posición de 20 volts y medimos. Voy a poner un enredo con los cables, disculpen. Ahí medimos punta roja en el ánodo de nuestro LED. Ahí está, 1.9. Esa sería la tensión de alimentación para este LED. Ahora lo cambiamos, ponemos este LED, que es un LED de alta luminosidad. Ponemos este. Ahí está. Y medimos. Para este vemos que la tensión de alimentación de este LED sería de unos 3 voltios. Luego lo que deberíamos hacer para que iluminen correctamente, lo que necesitan son una corriente de unos 20 mA. Por lo tanto debemos realizar los cálculos, como explico en otro video, cálculo de resistencias para LED, cómo calcular la resistencia que necesita estos LED para que a través de ellos circule una corriente de 20 mA. Algo más que vamos a hacer ahora es ver cómo medir la corriente. Para eso nos ubicamos en la posición de corriente continua, que es esta, y la ponemos en 20 mA, que sería ahí. Luego lo que tenemos que hacer es abrir el circuito, por lo tanto desconectamos nuestro LED y con las puntas estaríamos cerrando el circuito para que así podamos medir la corriente que circula. Lo ubicamos ahí y ahí vemos, tenemos una corriente muy pequeña de 2 mA y este LED necesita una corriente de 20 mA. Ahí está. Bueno, eso sería todo. Cualquier duda, consultas que tengan, ya saben, estoy a su disposición. Saludos.